Hola, el siguiente tema que vamos a trabajar es operaciones con conjuntos. La primera de estas operaciones se conoce como unión. La unión es una operación que indica que dados dos conjuntos previos, un conjunto A y un conjunto B, se va a formar un tercer conjunto, o un nuevo conjunto, el cual contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B. Intuitivamente o en palabras coloquiales, esto significa que si tenemos A y tenemos B, lo único que vamos a hacer pues es juntarlos. Entonces, dado el conjunto A, es esto de acá, y el conjunto B. Entonces, el conjunto A unión B se va a representar con toda la parte sombreada, ya incluyendo tanto A como B. Solamente vamos a considerar ambas áreas de A y de B. Y si nos dan los elementos, pues vamos a juntar o considerar ambos elementos. Y además, sin repetir los elementos que están en ambos conjuntos. O sea, si un elemento aparece repetido, solamente se tiene que escribir una sola vez. Para escribir o denotar o indicar a la unidad de los conjuntos, si nos dan A y B, entonces vamos a escribir una A y luego una U, teniendo cuidado de no confundir esta U con la U de conjunto universal. Esta U se refiere a la unión y la vamos a identificar porque siempre va a estar entre dos letras mayúsculas, las cuales representan a los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Y esto cómo se lee? Se lee A unión B y gráficamente pues estaría dado por toda la región sombreada que está incluyendo a A y a B. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se hace la unión entre conjuntos. Dado estos conjuntos A, B, C, D, E, vamos a encontrar A unión B, B unión C y D unión con E. Entonces primero empezamos con A unión con B. Aquí es importante recordar que en los conjuntos simplemente la unión significa que juntamos los elementos de A y los pegamos o juntamos con los elementos de B. Pero teniendo cuidado de que los elementos, si están repetidos, solamente se escriban una sola vez. Entonces aquí, por ejemplo, los que están repetidos son el 5 y el 11. Entonces esos solamente se van a escribir una sola vez. De ahí es ir escribiendo los elementos así como van, en orden. Entonces, A unión B, abrimos llave y empezamos. Primero ya el 1, luego el 2, el 3, el 5, que como ya dijimos se escribe solamente una sola vez, aunque está repetido. Luego el 7, 8, 9 y 11. Y cerramos la llave. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomo los elementos de A y los junto con los elementos de B. Si aparece repetido, lo escribimos una sola vez. Una vez un 5 y una vez el 11. Vamos ahora con B unión con C. Lo mismo, hay que checar si aparecen elementos repetidos. Por ejemplo, en B es B y C. En B unión con C, los elementos repetidos son el 2 y el 8. Abrimos llave. Entonces, en orden sería lo siguiente. Es el 1, luego el 2, lo escribimos una vez, el 3, el 5, el 8, el 9 y el 11. Entonces, así es como lo haríamos si es que tuvieran algún elemento común. Pero en algunas ocasiones no tiene ningún elemento común, entonces ahí no hay problema, simplemente lo escribimos así como van. Por ejemplo, D unión con E. Si nos damos cuenta, ambos elementos son completamente distintos, no tienen ningún elemento común. Entonces simplemente abrimos llave, sería D, 1, 2, 3, unión con E, es 7, 8. Y así es como quedaría la unión de estos conjuntos. Aquí nada más hacemos la aclaración que aunque los escribimos en orden, pero realmente el orden en los conjuntos no importa. Sin embargo, se escriben en orden simplemente por conveniencia. La siguiente operación se llama intersección.
Esa operación se representa con una U, pero que va hacia abajo, algo de esta forma. Entonces esto es la intersección. Y esta operación se refiere a que va a dar como resultado los elementos que aparecen en ambos conjuntos A y B. Entonces, dados dos conjuntos previos A y B, la intersección la escribiremos con este símbolo. Es A, B, y en medio ponemos el símbolo de intersección. Esto se lee A intersección con B, y a lo que se refiere son a los elementos que aparecen en ambos conjuntos A y B. O sea, los elementos en común, o en esta parte de las figuras, pues la región en común. Entonces la intersección es lo que queda justamente a la mitad, lo que estoy sombreando. Entonces eso sería la intersección. En algunas, esto queda así cuando sí tienen una región o sí tienen elementos en común. Pero por ejemplo en este caso A y B no tienen ninguna región en común. Escribimos A intersección con B. Esto le llamamos el conjunto vacío. Cuando la intersección de los conjuntos sea el conjunto vacío, entonces diremos que A y B son conjuntos disjuntos. Veamos los siguientes ejemplos de intersección. Vamos a intersección con B. Para eso consideramos primero solamente los conjuntos A y B. Tenemos A y tenemos B. Y este símbolo significa que solamente vamos a considerar los elementos que tengan en común. Vamos a ver. Los elementos en común son el 5, está en ambos. Entonces aquí abrimos llaves. Escribimos 5. Luego otro elemento común sería el 11. Entonces cuando vemos esta simbología de A intersección B, lo que vamos a escribir solamente son los elementos que estén en ambos conjuntos, tanto en A como en B. En este caso en A y en B aparece el 5 y el 11 solamente, por lo tanto esa es la intersección. Vamos con B intersección con C. B y C, abrimos llave y buscamos los elementos en común de B y C. En este caso sería el 2 y el 8. Entonces 2 y 8 son los elementos que están tanto en B como en C. Por último vamos con A intersección con C. Entonces, vamos a ver qué elementos en común o están tanto en A como en C al mismo tiempo. Buscamos 3 y 1, 5, 2, 7, 8. No tiene ningún elemento en común. Entre A y B, 3, 5, 7, 9 y 11 es de A. 1, 2, 8 y 10 son de C. Si nos damos cuenta, A y C no tienen ningún elemento en común. Cuando no existe ningún elemento que esté en ambos conjuntos al mismo tiempo, diremos que la intersección es el conjunto vacío. Hasta ahora hemos visto dos operaciones, que son la unión y la intersección. Esas operaciones se pueden combinar, y en esta combinación es importante el uso del paréntesis, pues el paréntesis nos va a indicar cuál es el orden en el que se hace primero una operación con respecto a otra. En el primer ejercicio, el paréntesis está encerrando la unión, y en el segundo ejercicio, el paréntesis está encerrando a la intersección. Entonces vamos a ver si hay alguna diferencia entre ellos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Entonces el paréntesis está encerrando a la unión, por lo tanto empezamos con la unión. Recordemos que unir significa juntar sus elementos, pero si un elemento aparece repetido, solamente se escribe una sola vez. Entonces esta unión P. Abrimos llave y escribimos la unión. Y escribimos la unión. Entonces para T unión P nos fijamos en estos dos conjuntos y escribimos el 1, está repetido, se escribe una sola vez. Luego el 2, el 3 está repetido, se escribe una sola vez. Luego el 4 y el 5. Entonces esto que estoy poniendo en tres llaves es lo que será el resultado de la unión de T unión con P. Ahora intersección con el conjunto L. El conjunto L es 5, 6 y 7. Y aquí la intersección entre este conjunto y este conjunto son los elementos que tienen en común. Entonces el único elemento que está en ambos conjuntos es el número 5. Por lo tanto, eso sería el resultado final, 5.
Vamos con la siguiente operación. Primero vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. P intersección con L. Abrimos llave. Entonces nos fijamos en el conjunto P y L y vemos qué elementos tienen en común. Recordemos que la intersección son los elementos en común. Entonces solamente es el 5. Luego aplicamos la operación de unión con T. Entonces T es 1, 2, 3. Cerramos llave. Unión con 5. Entonces si ahora unimos esos conjuntos quedaría así. Es 1, 2, 3 y 5. Entonces estos resultados son importantes porque nos dicen que aunque aparezcan las mismas operaciones en ambos ejercicios, pero dependiendo qué operación se haga primero es que el resultado va a cambiar. Entonces siempre es bien importante checar qué operación se hace primero. Si hubiera un caso en donde hay distintas operaciones pero no hay paréntesis, por ejemplo T unión P intersección L, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a comenzar las operaciones de izquierda a derecha. O sea, básicamente estaríamos llegando al mismo resultado que el de arriba. Entonces, si no hay paréntesis, simplemente vamos de izquierda a derecha. La siguiente operación se conoce como resta o diferencia. Para esta operación debemos tener dos conjuntos previamente dados, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, la resta o diferencia entre estos conjuntos se escribe así. Es A, luego el símbolo usual de resta que es menos B. U, otra forma de escribirlo es la siguiente, es A, una diagonal y una B. Ambas simbologías significan exactamente lo mismo, es A menos B, A menos B. Pero, ¿qué significado tiene esto? Es al primer conjunto, o sea, conjunto A, le vamos a eliminar o quitar los elementos del segundo conjunto, del conjunto que se está restando. Entonces, al conjunto A le vamos a quitar los elementos de B. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? En diagramas de Venn tenemos el conjunto A. Ahora, a este conjunto A le vamos a quitar los elementos de B. En este caso le vamos a quitar la región de B. Entonces, si eliminamos la región de B, todo esto parte es la que se tiene que quitar. Entonces al conjunto A le estamos quitando el conjunto B y lo que me está quedando es como una media luna. Entonces a esto sería la diferencia. Y para referirnos a ella escribimos A menos B, que sería esta región que queda sombreada. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Empecemos con A menos B. La sugerencia es que escribamos el conjunto A completo. Entonces lo escribimos, sería conjunto A es 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y luego nos fijamos en el conjunto B y son los elementos que vamos a quitar. Quitamos el 2, que de por sí no está. Quitamos el 3, quitamos el 5, quitamos el 6, que de por sí no está. Quitamos el 7, quitamos el 8 y el 10, que tampoco estaban. Por lo tanto, los únicos elementos que quedan después de hacer la resta son los siguientes. Es el 1, el 9 y el 11. Y así es como queda la resta de diferencia. Ahora vamos con B menos A, a ver si hay algún cambio. Entonces, B menos A. Primero, como sugerencia, escribimos todo el conjunto B completo. El conjunto B es 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10. Y luego, como vamos a quitar los elementos de A, pues vemos del conjunto A, quitamos el 1, que de por sí no está, quitamos el 3, quitamos el 5, quitamos el 7, quitamos el 9 y el 11, que tampoco están. Por lo tanto, los únicos elementos que quedan después de la resta o diferencia son los siguientes. Es el 2, el 8 y el 10. Podemos darnos cuenta que la operación resta
Depende en qué orden se haga. No es lo mismo A menos B, queda 1, 9, 11, que B menos A, queda 2, 8 y 10. Entonces aquí sí es bien importante en qué orden se haga la resta. A menos B es diferente de B menos A. La última operación de conjuntos es el complemento. Para el complemento solamente ocupamos un conjunto, pero necesariamente debemos tener el universo. Dado un universo y un conjunto A, el complemento de un conjunto A se define como los elementos del universo que no están en A. Entonces, gráficamente, ¿a qué se refiere eso? Pues si tenemos el conjunto A y tenemos el universo, el complemento simplemente es toda la región que esté afuera de A. En este caso sería lo siguiente. A esto se le conoce como un complemento. Para escribirlo, se escribe una A, haciendo referencia al conjunto inicial, pero en la parte de arriba se le pone una C. Entonces, esto se lee A complemento. Resolvamos el siguiente ejemplo de complementos. Entonces, siempre para el complemento forzosamente necesitamos un universo previamente definido. En este caso, el universo que estamos dando son las primeras 10 letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y vamos a encontrar cuáles son los complementos. Entonces, dado el conjunto A, escribimos A complemento. Entonces, básicamente, el A complemento son todos los demás elementos del universo que no estén en A. Básicamente el resto. O sea, A, B, C, D los omitimos. Entonces, aquí en el universo omitimos A, B, C, D. Y el resto simplemente sería E, F, G, H, I. Y eso sería el complemento. Ahora vamos con B complemento. Entonces, B complemento son el resto de elementos que no estén en B. A, E, I, o sea, quedan excluidos. Entonces sería BC, D, F, G, H y J. O sea, todos los demás elementos del universo que sean el resto de A, E, I, o sea, esos no, pero todos los demás que queden sí. Y así es como encontramos A complemento y B complemento.